de las clases de técnica mental. Esta vez lo que vamos a intentar aprender es la técnica para empezar a caminar. Que decimos, sí, caminar sí es fácil. Bueno, en danza oriental no es tan sencillo. En danza oriental vamos a ir completamente al revés de lo que solemos hacer normalmente. Por ejemplo, nosotros por la calle lo que hacemos es caminar siempre con el peso en el centro. Yo cuando doy un paso tengo más o menos repartido el mismo peso entre la parte de atrás y la parte de delante. En danza oriental lo que vamos a intentar siempre es ir con el peso siempre hacia adelante, de tal manera que yo me impulso con el pie de atrás y caiga con el peso completamente hacia adelante. Muy bien, vamos a explicar paso por paso cómo es una buena caminada de danza oriental. Lo importante es la posición, una perfecta postura, la pelvis encajada, que vaya alineada hacia abajo, la cintura apretadita, toda esta zona bien apretadita hacia arriba, las costillitas abiertas, omóplatos cerrados, hombros hacia atrás. Esta sería la postura, para que todo el peso del cuerpo recaiga solo sobre las piernas y sobre los pies, ¿vale? Lo que vamos a hacer es ir como si fuésemos caminando sobre una cuerda floja. O sea, yo trazo una línea imaginaria en el suelo y voy poniendo un pie delante de otro. Un pie delante de otro que en danza oriental siempre lo que vamos a intentar es pisar primero con la punta y luego con el talón. Me voy a poner de lado para que lo entendáis. Me coloco, extiendo la pierna derecha. ¿Veis que no tiene nada de peso? Tengo todo mi peso detrás todavía. Y lo que hago es impulsarme con la pierna de atrás, con la puntita del pie, hago como una especie de cuña y me impulso hacia adelante. ¿Lo veis? Con todo mi peso ahí adelante. Otra vez, hacia detrás, pierna fuerte, hacia adelante. Pierna fuerte, hacia detrás, hacia adelante. ¿De acuerdo? Me coloco de frente para que me veáis mejor. Lo que sí que es interesante es que entendáis también la forma de colocación del pie. Mis pies no van a ir rectos, totalmente rectos como solemos hacer cuando caminamos de manera normal, entre comillas como lo digo. Pero a la hora de caminar oriental, como vamos poniendo un pie delante de otro, es importantísimo el que mi pie, el pie que va delante, siempre tenga un ángulo diagonal. Una vez que tenga mi pie en punta apoyado en el suelo, me coloco encima. ¿Y cómo sigo caminando? Si os fijáis, si no hubiese tenido este pie en esta posición, mi rodilla automáticamente hubiese chocado con la pierna de delante, que eso obviamente no nos interesa. Entonces, al tener el pie en diagonal, el otro pie que está detrás me va a salir también en diagonal y simplemente es volver a colocarlo de frente. De frente también en diagonal y vuelvo a cambiar mi peso encima. Y otra vez de frente en diagonal y vuelvo a cambiar mi peso encima. Bueno, esa ha sido una pequeñísima toma de contacto de cómo se camina en danza oriental. Más adelante sí que vamos a realizar un montón de caminadas, un montón de ejercicios de los que hemos aprendido y otros nuevos con esta misma técnica de caminada que, repito, siempre se hace con un pie delante de otro, el pie siempre va en diagonales, siempre van con diagonales y el peso siempre, siempre, siempre está o detrás o delante, nunca en medio. Y lo más importante también es bajar el pie que vaya a dar el paso, bajar esta pierna completamente recta. Completamente, porque si hacemos esto, ya no nos va a quedar elegante y vamos a tener el pie repartido entre las dos. Entonces, pierna recta y me paso. Saco la siguiente, pierna recta y me paso. Saco la siguiente, pierna recta y me paso. Pues nada, esto es todo. Os recomiendo que si os gustan los vídeos os suscribáis al canal, que sale por aquí una muñequita con una espada, le pincháis, os suscribís, así podéis tener todas las notificaciones según los vídeos nuevos que vayan saliendo. Si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, cualquier crítica, también se agradece que comentéis o que me mandéis un mensaje privado. Y bueno, hasta el siguiente vídeo.